Seguimos conversando en este día donde nos estamos tranquilizando de los efectos de Trump en nuestro país. Estamos conversando con Bernardita Alejandra del Solar Vera, como tu nombre completo. Larguísimo, no me alcanza en la tarjeta. En la tarjeta. De Comunicación y Prensa del Centro de Estudios Públicos, y Alberto Rojas Moscoso, que es director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Facultad de Comunicaciones y Humanidades de la Universidad Finisterra. De arriba subieron los cabros periodistas y están bastante enojados con los diarios norteamericanos, porque los diarios norteamericanos deberían habernos advertido, como si nosotros hubiéramos ido a votar, pero para prepararnos por último anímicamente de que la posibilidad de que Trump ganara era una posibilidad real. Y ahí venía básicamente el tema del cual estábamos hablando, que es la desconexión. ¿Qué reflexión haces tú al respecto? A ver, yo creo que efectivamente los medios estadounidenses, estamos hablando de los medios estadounidenses, tomaron posiciones frente a la elección de una manera quizá más emocional que racional. ¿Por qué? Porque a diferencia de elecciones anteriores, en donde teníamos como, entre comillas, el clásico candidato demócrata, el clásico candidato republicano, gente con trayectoria que había estado en el Senado, etc., nos encontramos frente a Hillary, con todo su peso político, y a un personaje inédito como es Donald Trump. Y la campaña que realizó Donald Trump, en términos comunicacionales, tuviste que él no gastó nada, simplemente se nutrió de la cobertura de los medios. ¿A través de qué? A través de declaraciones incendiarias, a través de comentarios inapropiados, de atacar ciertos sectores, que voy a expulsar a 11 millones de inmigrantes, Aparte, que voy a construir el muro, todas esas solo cosas. para sumar un punto, Sí. y no solo no tenía dinero, sino que tampoco tenía lo que ellos llaman groundwork, no tenía gente, no tenía oficinas, No. tenía de repente dos oficinas en un estado. Exacto. Disculpa. Entonces, en ese contexto, yo siento que los medios estadounidenses tomaron una posición frente a este, más que outsider, es un tipo que se planta en una carrera presidencial siendo directa y abiertamente políticamente incorrecto. Es que yo creo que lo despreciaron. Los medios En lo ese sentido, despreciaban. claro. O sea, Y por todo lo que él representaba. Intelectualidad de los medios lo consideraba, lo ninguneó en definitiva. Claro. Y ahí es donde yo te digo, y ahí es donde yo donde te digo como Jacqueline Van Rysselbergher finalmente, ¿cachai? Como cuando yo digo como, hey, ojo, mira lo que dice, lo heavy que es que forme parte, bueno, desde mi realidad, de que forme parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y como que yo veo a mis amigos liberales progresistas que van a comprar vinilo a Avenida Italia, me dicen como, ay, ya no te preocupes, esto es súper ridículo. Y es como, no, o sea, ¿qué reflexión haces tú al respecto de eso? Que tú has trabajado cubriendo la derecha tanto tiempo. ¿Qué pasa contigo como ser humano frente a esto? Es que yo creo que no responden de verdad a lo que piensa la gente. O sea, no creo que la Jacqueline Van Rysselbergher responda a lo que piensa la derecha en general. O sea, me parece que es un extremo hoy día. Pero Trump sí, tú decís, que Trump sí responde a lo que la gente piensa. Yo siento que de alguna manera puede interpretar más lo que la gente piensa. Tiene capacidad de conectarse. No sé si este gallo me puede entender. Ya, pues yo también, si a mí lo que me pasa cuando yo veo a Jacqueline Van Rysselbergher, igual digo como, ¿por qué es tan simpática? ¿Cachai? Tú la veías en las entrevistas, en los lates, es simpática. Tiene un modo súper choro. Tú decís como, más encima es psiquiatra. Entonces la pregunta es, y aquí solo por un ejercicio tonto y cabezón, repetitivo, ¿por qué Donald Trump sí y Jacqueline Van Rysselbergher no? O a lo mejor algún otro que sea como... Yo te voy a dar un dato, una respuesta bien políticamente incorrecta. Ok, uff. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad una candidata mujer en la próxima pasada. Ah, ok. Sí, además. Ya, pero podríamos tener entonces a un varón que pareciera como con estos mismos valores. Jake. Un Jake. Sí, podríamos tener. ¿Por qué se los digo? Porque miren, tengo la sensación de que nosotros siempre hemos dicho que la derecha chilena es como una derecha más inglesa, ¿no? Como que mira a Inglaterra o como... y tú decís que como que los ¿cómo se podría decir? Los referentes de la derecha en el mundo están cambiando. La derecha en Inglaterra fue como barrida por esta nueva derecha del UKIP Party. Entonces, cuando nosotros perdemos estos referentes que pareciera que se están yendo a los extremos, ¿qué pasa con la derecha acá? Es que yo creo que en el fondo hoy día, si tú ves las encuestas, la gente no se define. No se define, hay un porcentaje muy grande de gente que no se define ni de derecha ni de izquierda.
Y esos son al final también los que hacen La diferencia. la diferencia. Entonces, la gente en ese sentido ya no vota tanto por votar por la derecha. Ya, pues entonces, pero eso empeora el panorama. ¿Cachai? Si ni siquiera la gente se define, es como un público... Bueno, sí, vota más por las personas y eso sustenta la tesis del triunfo de Trump. Yo creo que en el fondo es un fenómeno que afecta a todo el espectro, no solamente a la derecha. Yo creo que en Chile y a nivel mundial tenemos una dispersión de los partidos políticos, una falta de arraigo en torno al elector, una falta de trayectoria, de llegada, y por eso cada vez cuesta más, por ejemplo, motivar a que la gente participe en las elecciones, que es el gran problema cuando tienes el voto voluntario, que en el fondo tú no puedes asegurar un universo físico definido y que eso te ayudaba mucho antes para predecir a nivel de sondeo ciertas tendencias, quién gana, quién no gana. Ya, ¿y en qué situación pone este escenario donde la gente no se define, que cruza todo el espectro político, a la derecha acá? ¿Cómo se rearticula, cómo mira la derecha chilena el futuro con este nuevo escenario político de una desafección? ¿Crees tú, o la pregunta, súper honestamente, la pregunta es, la gente buena de derecha, si podemos hablar como de los buenos y los que están como los nati, ¿cachai? Que están en los dos lados, Sí, están o absolutamente sea, en los dos lados y anda a decírmelo sí. a mí porque a mí me gusta. La gente buena de la derecha, la que respeta las libertades de las personas, la que respeta el Estado de Derecho, esa gente podría hacerle la pelea a un grupo de extremistas que llegara. No hay un sí. O sea, Quizás sería muy fácil decirte que depende, pero yo creo que el momento define mucho la oportunidad. Yo pienso que si tú tienes, no sé, un escenario en donde el país, Chile u otro, digamos, está en una crisis en términos económicos muy fuerte, ¿no es cierto? Lo vimos en Estados Unidos desde el 2008 en adelante. La crisis subprime hizo que millones de personas perdieran su casa, que terminan viviendo en la familia dentro de un auto, perdieron un puesto de trabajo, etc. los salarios Exactamente. cayeron. Si tú mezclas eso, a lo mejor, si tú mezclas un sentimiento de desafección con la clase política, no hay conexión, no hay identificación, no te sientes interpretado, la gente por la cual tú votas y que esperas que haga lo que tú quieres que haga y no lo hace, ¿no es cierto? Va generando incertidumbre, va generando decepción. Leía en varios diarios europeos, a partir de lo de Trump, una idea que surgió así, que es hacer un parangón entre lo que había pasado en Estados Unidos y lo que estaba pasando este año en distintas partes del mundo, con lo que había pasado en Europa en 1933 y de ahí en adelante, ¿no es cierto? Hitler. Claro, que es básico, pero Hitler es como el corolario de un proceso que comienza mucho antes y que en el fondo se desarrolla en función de el desplome de la política, el desplome de los gobiernos convencionales, una enorme y profunda crisis económica que afectó a toda Europa la después crisis del 29. Exacto, o sea, Estados Unidos la crisis del 29, la Gran Depresión, Europa entre las dos guerras, sobre todo Alemania, la caída de la República de Weimar y todo ese cuento. Entonces, todas esas variables, uno dice, bueno, sí, podría haber un punto de similitud. No me atrevería a decir que Trump es Hitler, ¿te fijas? A pesar de que algunos de sus comentarios fueron muy... Y porque además, y aquí hay un detalle, digamos, pero en el fondo, claro, cuando Hitler llega al poder y se encarga de comenzar a desmantelar el Estado y estructurar lo que va a ser el nazismo, yo creo que Trump, claro, el 20 de enero va a llegar a la Casa Blanca. Con un Congreso republicano. Con un Congreso republicano. Con una Cámara de Representantes. Y con probablemente una Corte Suprema. Bueno, es esperable que efectivamente Trump nombre al reemplazante de juez Scalia, ¿no es cierto? Sí. Y genere un desbalance. Y un pequeño dato. Leía un artículo en The Atlantic acerca de cómo este triunfo de Trump / republicano, y que no es lo mismo, Sí, eso es verdad. también genera o demuestra un descenso paulatino de lo que había sido el Partido Demócrata. Uno no lo nota porque en el fondo dice, bueno, 8 años de Barack Obama en la Casa Blanca. Pero, por ejemplo, lo que decía este artículo era que a nivel de gobernadores, de los 50 estados, 38 son republicanos. Sí. O sea que eso ya se venía sintiendo. Exacto. Ya, pero tú mencionáis el desplome, finalmente. Y yo, cuando tú miráis como la sensación, y esta es una, desde mi burbuja,
la gente, las colusiones, la justicia, de que los hijos de algunos salen libres cuando finalmente a ti te pillan con un poco de marihuana y te vais para adentro, de que los sistemas de salud, de que como que la gente podría tener argumentos de que el sistema aquí está, como dice Donald Trump, rigged, que está podrido. Pero también, hablando con una chica CEP, que no la voy a nombrar ahora porque fue una conversación, me decía, ¿sabéis qué? Acá quedó demostrado que la gente no está contra el sistema. Quedó demostrado en las elecciones municipales que finalmente el tema de las AFP le importaba a muy poca gente. ¿Sienten ustedes que es así? ¿Que de repente estamos en una burbuja donde el tema de las AFP pareciera que le importara a mucha gente, pero al final no, y que la gente está a favor del sistema aquí en Chile? Yo creo que el sistema le importa a la gente. O sea, no creo que no le importe. Ya, pero una cosa es que le importe, la otra es que esté en contra de cómo está el sistema en este momento. Esa es la diferencia. Ahí está la diferencia. Ok, ¿cuál? La diferencia está que a la gente le importa el sistema y no necesariamente está en contra de este sistema. Ok. Que eso es distinto. No siente, entonces les cambio la pregunta. ¿Sienten que el chileno considera que el sistema aquí está podrido? Mira, yo te voy a contestar de acuerdo a lo que he leído en las encuestas. Las encuestas dicen, en general, que los chilenos valoran la democracia, la valoran mucho. Okay. Con lo que están descontentos los chilenos es cómo funciona la democracia, es el funcionamiento. Esa es la principal crítica de cómo funciona. ¿Y qué es lo que les molesta de cómo funcionan? O sea, a ver si tú veis los niveles de desconfianza, el tema de la seguridad, es como la incertidumbre en el tema de salud, o sea, como los temas que le preocupan a las personas en su vida cotidiana. Ya, perfecto, pero eso como que justamente son los temas que un Trump chileno podría como capitalizar, ¿no? O sea, aquí hay caldo de cultivo un poco. Todavía no tenemos como una respuesta tranquilizadora. No la tengo, así como que me dijeran como José Miguel Seis que no, finalmente aquí este país está construido de tal y tal y tal manera. Es que yo no creo que te podamos dar una respuesta tranquilizadora. Porque, esa es la respuesta, porque en el fondo tú habrías dicho que, oye, en Estados Unidos no va a ganar Trump, sí, ¿cachai? Entonces, la verdad es que yo no me aventuraría a dar una respuesta. Lo que pasa es que yo creo que hay que entender que Chile está dentro de un hemisferio, si tú quieres, que está sufriendo grandes cambios desde hace un buen tiempo. Y cosas como el Brexit, cosas como el triunfo de la opción no en Colombia, ¿no es cierto? La misma elección de Trump, dan cuenta de eso. Dan cuenta de que hay finalmente un segmento, un grupo de la población o un corpus de votantes que se manifiestan en las elecciones, pero también de otras maneras, más allá de las redes sociales y quejarse por Twitter o ese tipo de cosas. Hemos visto movimientos, los indignados y todo, que han tomado las calles. El punto es cómo eso se traduce canaliza, digamos, y no queda solamente en la protesta. Sí. Entonces, por ejemplo, el caso de No Más AFP, perfecto. No Más AFP, la gente sale a las calles, se queja, que son No Más AFP. Pero entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo construyes un proyecto, una iniciativa? Tienes líderes, tienes figuras que son referenciales, que tienen opiniones que son válidas. ¿Cómo lo canalizas hacia una clase política que yo creo que ciertamente se ha desconectado de la sociedad y que además ha incurrido en muchas cosas que la gente protesta, que le molesta, que le indigna? ¿Te fijas? Tampoco se trata de que los políticos sean santos, porque no lo son y no pueden serlo. Pero cuando el Congreso decide inaugurar la cafetería VIP, que costó tantos millones de pesos. No, es que sabéis que creo que vámonos al verdadero tema, que es que cuando la gente se da cuenta de que el hijo de Bachelet puede pedir un crédito por 6.000 millones, teniendo solo 6 millones y uno para pedir de que por favor te presten 300 lucas para poder pintar tu casa el verano, no te lo dan. Te piden hasta el perfil bioquímico. Creo que ahí es cuando tú te das cuenta finalmente de que el sistema está... Ni siquiera vámonos a la cafetería, vámonos... Sí, claro. Y ahí yo también siento que hay una desconexión, ¿cachai? Porque podría aparecer un candidato que no soltara ese tema. Como que Chile decidió que este tema no importaba y decidió que moralmente no importaba. Y si yo ahora lo estoy mencionando, deben haber algunos progresistas que ven acá que me deben decir, ya estáis sacando el tema. ¿Me entendí o no? Ahora, y esta pregunta tiene que ver con lo que ustedes hacen, porque tengo la sensación de que estamos en una era de los post-hechos, donde los hechos no importan.
¿cachai? Donde finalmente Donald Trump dice, no, yo no dije eso, y le mostramos el video, lo dijo, no, no lo dije, y no se cree. Donde finalmente Donald Trump tiene una reunión con el presidente mexicano, donde dice que son amigos, llega a Arizona y dice que son lo peor. Las encuestas no importan, las columnas no importan. ¿Qué pasa con un centro de estudios públicos si pareciera que estamos en una época donde lo que dicen los centros de estudios públicos no importan? Porque los hechos dejan de importar. ¿Qué pensáis tú de eso finalmente? ¿Cómo quienes valoramos los hechos y los estudios y las políticas y las discusiones y las ideas nos desenvolvemos en este tema? Donde aparece uno que nos dice, ustedes son de la élite. Es que yo creo que al final es un poco lo mismo que hablábamos respecto al periodismo. El trabajo, nosotros nos preocupamos de plantear como centros de estudio, plantear ideas y buenas ideas, o sea, en el fondo de contribuir con el sistema. A lo mejor, claro, tú vas a decir, son parte de la élite, entonces a nadie le importa, claro, digamos, claro. ¿cachai? Pero cuando tú tenés como think tanks norteamericanos que decían como no, Bush va a ser desastroso, su política de impuestos va a ser desastrosa, think tanks conservadores, republicanos, que su política internacional va a ser desastrosa, que no puede... Y como... Chao, filo, es como... Después uno va a decir como, el centro de estudios públicos... Pero sí, es verdad, o sea, pero si es que en el fondo tú ves una dispersión del poder, eso es cierto. O sea, muchas instancias de poder que eran poderosas hace 20 años han ido perdiendo influencia, y en ese sentido yo creo que es verdad que se pierde influencia porque surgen otros grupos que son también influyentes. O sea, la distribución ha ido cambiando. El peso que tenían, digamos, los centros de estudio hace unos cuantos años era mucho mayor que el que tienen hoy día. ¿Cuál es tu reflexión? Tú también que... Yo estoy de acuerdo con Bernardita, o sea, en ese sentido creo que la gente, las audiencias han ido dándole otro peso a instancias que hasta hace muy poco eran muy influyentes, lo que decías tú, no sé, el columnista, gente que seguía a un columnista, le interesaba leer lo que él pensaba todas las semanas, etcétera, digo. Estudios, informes, el trabajo que hacen las universidades, que es sumamente importante. El hecho de que dé la sensación de que esto no está importando no puede significar que se deje de hacer. Ok, o sea, tenemos como que... O sea, absolutamente. Keep on. Claro, es que es como cuando, no sé, tienes a tu hijo no le gustan las verduras y no quiere comérselas, bueno, no te las comas. No, que te va a hacer mal porque necesitas verduras. Claro, lo que tú tienes que nutrir el sistema. Exacto, tú necesitas abrir, a lo mejor el mecanismo ya no es una columna en el diario papel el domingo en la mañana. A lo mejor es un podcast, a lo mejor es un canal propio en YouTube, a lo mejor es una encuesta online a través de Twitter. Ese tipo de cosas, porque además hay que considerar que estás llegando permanentemente a segmentos, a una sociedad muy, muy segmentada. Vivimos en un mundo muy, muy segmentado, en términos de gustos, en términos de género, en términos de edades, en términos de ubicación geográfica, etc. Entonces, ya tu único mensaje no sirve para todas las audiencias y todos los sectores de una sociedad. Nos hemos diversificado mucho como sociedad, en términos de gustos, en términos de tendencia. Pero puede también, una de las cosas que se piensa es que justamente esta diversidad lo que hizo que un cierto votante sintiera su identidad amenazada. ¿Cachai? Yo leí en el Advocate esta gran revista para los gays que decía que a medida que los gays avanzábamos, había un hombre que sentía que nosotros estábamos pegando cierto pisoteo. ¿Sienten ustedes que puede haber una crisis de la identidad del chileno en nuestro país? Y creo que ahí puede tener que ver a lo mejor el tema de los inmigrantes. ¿Crees que hay una identidad que el chileno quiera rechazar y que eso pueda ser capitalizado por un populista? Qué difícil tu pregunta. ¿Crees, por ejemplo, que el tema de los inmigrantes es más importante de lo que los medios publican, por ejemplo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no vemos muchos temas de inmigrantes. Porque son una realidad que está cada día más presente alrededor de la gente, y los inmigrantes precisamente son trabajadores de baja calificación que afectan el trabajo de las personas también chilenos de baja calificación. Yo creo que en la medida que se deteriore la situación económica o haya menos empleo, efectivamente va a haber un mayor rechazo
O sea, porque en el fondo la gente siente, y probablemente no es verdad, porque no quieren hacer esas pegas que le están quitando la pega. Okay. Y en ese sentido yo creo que todavía va a haber una reacción mayor contra los inmigrantes, en circunstancias de que para un país como nosotros, la llegada de inmigrantes, tanto de alta calificación como de baja calificación, son de verdad necesarios. Y en esos términos es importante diseñar políticas públicas que apunten a la incorporación. Perfecto. Y ahí es y respecto al tema de la identidad, a propósito del tema de Trump, en el fondo lo que leí en un artículo muy interesante de un psicólogo social que se llama El que comenté, es que en definitiva lo que planteaba es que lo que los votantes de Trump sentían era que estaba amenazada su cultura, que el temor era más bien, lo apoyaban no porque fueran racistas, sino porque sentían que habían elementos que amenazaban su manera de vivir. Por ejemplo, el tema de los musulmanes, o sea, el hecho de que no se asimilan a la cultura. Perfecto. Que yo creo que esa es la diferencia porque Estados Unidos es un país como de inmigrantes, pero los inmigrantes se asimilaban a la cultura. Bueno, puede ser que venían de otros países, pero se asimilan a la cultura. No son distintos, no tratan de formar Eso es como lo podría leer finalmente un hombre blanco, ¿no? Que estos musulmanes no se quieren asimilar. Porque y tenéis que los hombres blancos fueron los que más votaron por Trump, de acuerdo a la no calificado. El 67% del padrón electoral estadounidense se puede definir como blanco, y de eso el 58% votó por Trump. Claro. ¿Tú qué opinas respecto de esta especie de desconexión de los medios respecto del tema de los inmigrantes? Porque finalmente depende del punto de vista que uno tenga. Esto de que apareciera más en los medios podría generar una conversación, ¿no? Y un debate quizás más productivo, y no que esto nos explotara en la cara cuando lo toma un populista. Claro. ¿Cachai? Lo toma un populista y dice, este tema nadie lo está hablando, resulta que está afectando mucho a la gente, lo voy a tomar yo y lo tomo para el mal, en oposición a que los medios, con personas que se titularon, con personas que son de buen corazón, lo tomen y digan como, bueno, ¿qué hacemos comunidad con esto? ¿Qué hacemos, comunidad, con esto? Yo creo que es muy llamativo el fenómeno de que en un mundo globalizado, en donde estamos todos interconectados, en donde ya no es necesario ir para estar, en donde tenemos la posibilidad de conocer realidades a través de las redes sociales, a través de la televisión por cable, a través de los viajes. Hoy día la gente está viajando mucho más en todo el mundo, Chile no es una excepción. Que en un mundo tan globalizado al mismo tiempo se genera un efecto inverso, y la gente frente a la globalización vuelve a su aldea. Claro. Hay una sensación de, en ciertos sectores, de incertidumbre frente al mundo en el cual vivimos, que alguien puede decir, bueno, es un tema de edad, o sea, la gente que quizás no se siente cómoda con un teléfono digital y entonces todavía prefiere las teclas. No, yo creo que va mucho más allá de eso. Perfecto. Una de las cosas que tú mencionabas, ciertamente, es el tema de la inmigración y el nivel de calificación. O sea, yo creo que nadie en ningún país rechaza a los inmigrantes ricos, ¿te fijas? Sino que es precisamente el otro tema. Y que eso también se puede ver a una escala nacional. O sea, si tú tienes una zona, una región del país que está muy deprimida, inevitablemente vas a ver una migración hacia otros sectores de ese mismo país, las grandes capitales, la zona norte, sur, ese tipo de cosas. ¿Te fijas? Por otro lado, yo creo que es indudable que Chile siempre se ha hablado de Chile como una isla, ¿no es cierto? Por el norte tenemos el desierto, que es una gran barrera, nuestra cordillera, el Pacífico, el sur, y como que Chile está aislado, o estuvo aislado durante mucho tiempo, y la mentalidad de que lo que yo conozco es lo que me ofrece seguridad, durante mucho tiempo se instaló, y eso pasaba por ¿en qué colegio estudiaste tú? Ah, tú eres amiga de la cuñada de mi señora, qué sé yo. Y eso instala la idea de que Chile en el fondo son, no sé, 30 familias, 10 colegios, 4 universidades, y eso está mal. Perfecto, Bernardita, se nos acabó el tiempo. Yo sé que queríais decir algo, pero usted sabe como periodista yo sé que si no nos van a matar de arriba. Te lo voy a decir en privado después. Todo bien. Muchas gracias por haber venido. No, muy generoso en venir a haber compartido todo lo que ustedes saben. La gente de Óptica Bahía, como considera que tienen estilo, les quiere regalar estos anteojos que son muy bonitos.
bonito. Si no son de tu estilo, los puedes ir a cambiar porque hay de muchos Muchísimas gracias. estilos. Sí, súper choro para que haya valido la pena. Pónganselo porque sabéis que a todo el mundo les queda súper bien. Yo no sé cómo lo hacen. De Y todas a maneras. ustedes, yo los dejo invitados para que está comenten chorísimo. el programa con el hashtag El Interruptor o pueden meterse a nuestro grupo de Facebook que es Otro Público. Un aplauso para nuestros invitados. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao. Oye, están preciosos. Qué bueno. Oye, también